Espejo, lo que nosotros queremos con la profesora Rosa María es pues hablarles sobre las dinámicas del comercio internacional y cómo esto afecta pues las economías de los países. Específicamente trataremos de abordar casos de México, Colombia y pues los países de América Latina. Entonces les presento a la maestra Rosa María Alfonso. Nosotros hemos trabajado con ella en ocasiones anteriores. Es una excelente profesional que además de tener mucho conocimiento sobre el área, pues es una gran persona muy amable que siempre nos ha hecho como el honor de brindarnos su conocimiento y de aportarnos pues toda la experiencia que tiene en cuanto a los temas que se manejan. Y ella es docente de la Universidad Tres Culturas de México. Aquí están también algunos de sus estudiantes que ahí se van conectando poco a poco. Y la intención pues es que nosotros vamos a presentarles los aspectos que traemos para hoy sobre el comercio internacional y posteriormente abrimos una sesión de preguntas en la que esperamos ustedes puedan, preguntas o comentarios en realidad, no solamente necesitan ser preguntas, sino también cosas que ustedes quieran aportar al conocimiento. Entonces, pues nada, bienvenidos y iniciamos. ¿Quién inicia? ¿Quieres que inicie? Por favor, Vale. muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Gracias. Entonces voy a cerrar un momentico la cámara mientras comparto porque pues, ahí lo ven a uno haciendo como muecas. Es mejor no. Aquí está. Por favor, me informan si pueden ver la presentación. Les agradezco que en la medida que aparezca alguna persona tratando de ingresar a la plataforma, pues le vayan dando, digamos que entrada, porque como estoy compartiendo la pantalla, pues no voy a tener visibilidad sobre quienes están pidiendo autorización para ingresar. Aquí lo Bueno, vemos. pues vamos a hablar de los cambios comerciales en las relaciones internacionales y la idea es traer el tema de escenario 2023. Quiero pues hacer aclaración sobre este tema, que la mayoría de datos consolidados están hasta el 2022 y de hecho hay muchos del 2022 que todavía no son totalmente consolidados. Entonces, pues la idea es presentarle los datos más actualizados que se puedan tener. Entonces, en principio, pues los temas principales que quiero abordar es el concepto de relaciones internacionales, qué son en realidad, cuáles son las tres teorías principales que soportan las relaciones internacionales, presentarles un panorama muy general del estado de las relaciones comerciales en el mundo actualmente, posteriormente un panorama del estado de las relaciones comerciales de América Latina y las expectativas pues de estas relaciones frente a los acontecimientos narrados y frente a la situación en la que estamos actualmente a nivel global, a todas las situaciones exógenas que podrían, dado el caso, pues afectar las relaciones internacionales. En principio hay como dos grandes conceptos de relaciones internacionales y entonces las personas las dicen relaciones internacionales con mayúscula y relaciones internacionales con minúscula. Pensemos que la parte que se trata de relaciones internacionales con mayúscula harían efecto o tendrían que ver con las relaciones en las que estamos hablando de relaciones de política, economía, derecho, y de temas geopolíticos a nivel internacional. Entonces, un ejemplo de esta situación de relaciones internacionales fue todos los procedimientos y todo lo que aconteció con el COVID-19 y posteriormente el periodo en el que estamos ahora post-COVID. Entonces, las relaciones internacionales allí pues estarían apuntando a que se hicieron políticas generales para el mundo, políticas en términos de salud, políticas en términos de confinamiento y en los términos generales del manejo de esta pandemia, que fue una situación que a todos nos impactó. Entonces, este sería como las relaciones internacionales con mayúscula. Las relaciones internacionales con minúscula, lo que tienen que mostrarnos o de lo que nos tienen que hablar es sobre las relaciones entre varios países, por ejemplo, un acuerdo comercial específico que se firme entre cierto número de países. Entonces ahí puse el ejemplo de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos o las relaciones
comerciales entre varios países y las relaciones no solamente comerciales, sino todo tipo de relaciones entre los países. Y el ejemplo que está ahí es Miss Universo, la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Entonces se establece una relación, un relacionamiento que también tiene que ver no solamente con términos comerciales, sino también con términos culturales. En el caso de los deportes, pues con términos deportivos precisamente. En el caso de Miss Universo es un tema netamente cultural y es un evento que se hace a nivel internacional. Entonces, las relaciones internacionales abarcan mucho más que el simple hecho del comercio. El comercio es una parte muy importante y es una parte que soporta la relación económica, pero en realidad las relaciones internacionales también se están refiriendo a los temas políticos, sociales, económicos, culturales. Con un mundo globalizado como en el que vivimos ahora, pues el impacto de las relaciones internacionales se hace todavía mucho más evidente. Entonces ahí tenemos que ver con la importancia de las relaciones internacionales. Entonces, ay, se me fue la luz, perdón, es el sensor del salón y no me moví. Las relaciones internacionales son importantes porque facilitan la diversidad, el intercambio cultural, se sirven para poder llegar a un momento en el que se pueda hablar de temas como la paz, de temas como qué se hace con tratados internacionales, con situaciones internacionales como la guerra que está ocurriendo ahorita entre Rusia y Ucrania, qué decisiones se toman, por ejemplo, a nivel de clima, de mantenimiento del planeta. Entonces, digamos que se habla de cooperación entre las naciones y esto es pues muy importante pues para todos nosotros en este ecosistema en el que vivimos. Bueno, espérenme que esto se trabó ya. ¿Qué presento aquí? Aquí ya presento la segunda parte que sería el estado de las relaciones comerciales en el mundo. Entonces, la tendencia en el comercio es una tendencia a la baja, pero aún así hay grandes disyuntivas o situaciones conflictivas entre el comercio actual. Así como se ve que unos sectores aumentan, tienen grandes incrementos a nivel porcentual, también se ven otros que no. La tendencia en el 2022 fue a la baja con respecto al crecimiento que veníamos, estaba por debajo del 3%. Las expectativas para el 2023, pues a nivel comercial no son muy altas, salvo para los países que exportan hidrocarburos por todo el tema, por todos los temas coyunturales que estamos viviendo. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta, por supuesto, el abastecimiento de alimentos, de abonos, de fertilizantes. Entonces, esto, pues que todavía, a pesar de que ya se ha normalizado un poco, sigue afectando a la economía mundial y sigue teniendo una tendencia alcista sobre los precios de esas materias primas. Digamos que otra parte de la crisis pues ha sido los temas de logística y transporte que han retrasado bastante las operaciones comerciales entre los países. El otro tema también es como la tendencia proteccionista de las naciones, precisamente ante las crisis que estamos viviendo actualmente. El asunto también de la inflación a nivel global, el asunto de para controlar esta inflación, los bancos centrales lo que están haciendo es unas políticas muy restrictivas. Perdón con ustedes, creo que voy a cerrar la cámara para que no se les apague la visibilidad. Las políticas muy restrictivas que se están haciendo a nivel monetario, me refiero al sentido de que están ampliando cada día más las tasas de interés, por supuesto, tienen que aumentarlas para tratar de controlar la inflación que se presenta y esto pues contrae el comercio internacional. Y pues la fluctuación del dólar, dadas todas estas situaciones exógenas que se presentan y todas estas situaciones de interrelaciones conflictivas y todo el panorama geopolítico que cada vez se ve pues como un poco más tenso. Entonces, esto causa que las expectativas de crecimiento del comercio pues no se vea tan al alza. Bueno, acá les presento el estado de las relaciones comerciales, una gráfica que es de comercio interregional en los servicios que se prestan digitalmente. Resulta que sabemos que no es un secreto para ninguno de nosotros evidenciar que la pandemia trajo un incremento en el comercio digital. Entonces, en este cuadro, toda esta información sale de un informe de la CEPAL, que es el informe para 2022, proyecciones 2023,
Entonces, en este informe se plantea precisamente que el comercio digital ha tenido un crecimiento importante y que este crecimiento importante, sobre todo, pues se ha dado en Europa, en Asia y en América del Norte. Algunos países como América Latina, digamos que sí ha tenido un crecimiento, pero no ha sido una situación como tan al alza o tan grande como se esperaba que tuviera ese crecimiento, pero el comercio digital ha sido uno de los grandes factores que ha impulsado el crecimiento comercial a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la situación que se presenta en América Latina y el Caribe? Bueno, nosotros tenemos como situación que hay una desaceleración del comercio internacional. Esto es a nivel mundial y, por supuesto, pues América Latina y el Caribe también se afecta por esta situación. En junio del 2022 se estaba esperando que las exportaciones y las importaciones regionales tuvieran unas tasas relativamente altas. ¿Esto por qué? Porque es que nosotros en América Latina, pues en América Latina y el Caribe, muchos de nuestros países tienen petróleo. Entonces, pues el aumento de los precios del petróleo hace que vía precios, no necesariamente vía aumento de barriles exportados, pero sí vía aumento de precios, pues entonces esto hace que el valor que se percibe por exportaciones sea mayor. Entonces, quiero hacer una aclaración ahí bien importante porque una cosa es que haya mayor volumen y otra cosa es que haya mayor precio. Lo que ha pasado ahora es no necesariamente corresponde al incremento del volumen. De hecho, en Colombia, por ejemplo, el volumen de exportación de barriles de petróleo no ha crecido, pero sí ha crecido el valor precisamente por toda la circunstancia vivida en la guerra entre Rusia y Ucrania y la mayor demanda de petróleo en las economías. Entonces, esto ha hecho que nuestras exportaciones aumenten. Entonces, ese punto es crucial porque nos va a ayudar a entender ahorita algunas de las conclusiones o de las expectativas que tenemos en el mercado. Además, tenemos también el tema de una desaceleración económica en la región y en el resto del mundo. Digamos que esto es una tendencia global que nosotros estamos enfrentados actualmente. Bueno, en este gráfico, lo que estamos mostrando o lo que estoy tratando de mostrar en este gráfico es el estado de América Latina y el Caribe en cuanto a los semestres del año entre comparación 2020, 2021 y 2022. ¿Cuáles son los sectores o la variación que se presenta en los sectores? Entonces acá está el de bienes y servicios, el de bienes, exportaciones, servicios de cada uno de los años. ¿Qué es lo que se resalta en este cuadro? Lo que se resalta es que los servicios de turismo han tenido una importancia muy amplia en cuanto al incremento de los países de América Latina y el Caribe en la participación en el crecimiento comercial. Digamos que si bien los servicios de turismo se han reactivado y gran parte de las economías de América Latina y el Caribe dependemos en gran parte del turismo, pues también es cierto que no han llegado a los niveles que se esperaba. Por ejemplo, para Colombia este año, a pesar de que el turismo es una de las banderas de nuestro gobierno actual, pues también es cierto que la inseguridad dentro de nuestro país ha crecido, al punto que el gobierno estadounidense ha pedido a sus ciudadanos que a ciertas regiones del país no vengan por temas de seguridad. Se mencionan pues las regiones donde hay una mayor, digamos que índice de violencia. Entonces esto pues va a afectar el turismo que nosotros podamos tener, sobre todo en esas regiones. Pues sí, digamos que los valores por ahora del turismo no se han afectado, los ingresos de visitantes y también pues visitantes de Estados Unidos no se han visto afectados hasta el momento, a pesar de la advertencia, pero lo que sí va a pasar es que es muy posible que el turismo regional pues se va a ver afectado precisamente en estas zonas donde el aumento de la violencia ha ido en crecimiento en los últimos meses, porque realmente ha sido una situación de los últimos meses. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? En casi todos los países, lo que les decía era que las cifras de comercio internacional en América Latina y el Caribe han sido contrastantes. ¿Esto qué quiere decir? Así como unos sectores crecen, otros decrecen, el panorama general es que aunque haya
una expectativa de crecimiento, el hecho de la política monetaria restrictiva, de la desaceleración de las economías europeas, de la economía china y de la economía estadounidense, pues lo que está causando, lo que va a terminar causando a la larga, es que para nosotros las expectativas de crecimiento de comercio pues no sean al alza, sino por el contrario, correspondan a las expectativas de toda la región, de todo el mundo. Entonces, ha habido una expansión del valor de las exportaciones, pero repito, esta expansión es en el valor. En realidad, el asunto con esto es que es el incremento, gran parte de ese incremento se debe al tema de la inflación en casi todos los países. Bueno, aquí se presentan datos como que Paraguay informó una caída en sus envíos, es decir, en sus exportaciones, y que se explica principalmente por circunstancias climáticas. Eso también, digamos, que nos ha afectado a todos en gran parte. De pronto en unos países mucha lluvia, en otros sequía, en otros temas volcánicos. Entonces eso pues afectaba a la región. Los países más afectados han sido las economías de Haití y Paraguay, con una contracción importante en el producto. Las exportaciones de la región aumentan sobre todo para los países que pues venden petróleo, que venden hidrocarburos, y digamos que el costo de las importaciones ha sido mayor, como ya lo habíamos dicho en otro momento, por el tema de los alimentos, los fertilizantes, a raíz del conflicto que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, siendo estos dos países de los que más participan en el comercio internacional de base de alimentos como trigo, cebada, y los fertilizantes para todos los cultivos que nosotros podamos tener. También tenemos que entre enero y agosto del 2022, pues el índice de precios de los principales productos subió. Aquí vuelvo y repito, es muy importante tener en cuenta que el aumento de la demanda en los productos energéticos pues nos ayudó en cierta forma. También aumentó los precios de los productos agrícolas y agropecuarios, y esto pues dado el caso, en el caso particular es por el tema de los insumos, pero digamos que si nosotros hablamos de un aumento en las exportaciones, gran parte de este aumento se debe a la inflación. O sea que ahorita les voy a mostrar una gráfica en la que aparece un comparativo en el que se muestra el efecto inflacionario en precisamente el incremento de los precios el incremento de las exportaciones totales. Bueno, se habla de un crecimiento de las exportaciones interanuales del 25%, y hay aumentos en las exportaciones de 2 dígitos, pero principalmente, repito, es petróleo, minería, madera, celulosa y papel. En esencia, digamos que son como los commodities, que son los que más exportamos en toda la región. Bueno, la CEPAL, que es de donde les explico, salió la información, proyecta que va a haber un crecimiento en las exportaciones, pero este crecimiento va a estar impulsado por el sector turismo y por el sector hidrocarburos. En esencia, esos son los dos sectores que van a incrementar las exportaciones. También, digamos que hay un componente importante de precios, que es del que les he hablado, un componente inflacionario importante. Entonces, aquí está la gráfica que les prometí sobre la variación anual del comercio de bienes y en términos de valor, volumen y precio. Entonces, si ustedes se fijan, el precio, que es la barrita azul oscura, es la que mayor participación tiene en la variación del valor de las exportaciones. Entonces, sucede que el volumen, como ustedes ven, pues tiene una relativa importancia, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, acá era solo precio, 2008, crisis financiera del 2008 a nivel mundial. 2015 pues fue una situación que todavía estábamos viviendo de la crisis. Ahora nos vamos a la pandemia de 2020, todos los países decrecieron. 2021 y 2022 el precio tiene una influencia importante en el crecimiento de las exportaciones. Entonces, podríamos estar hablando que las exportaciones en realidad están sufriendo un impacto por la tendencia inflacionaria en el mundo. En las exportaciones, pues ocurre un nivel o una situación muy similar. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones específicas y cuáles países se van a ver más o menos favorecidos por esta situación
pues digamos que del incremento que se espera en las exportaciones. Vamos que los países que lideran el valor en las exportaciones en América Latina y el Caribe, pues serán los países que tienen hidrocarburos y metales preciosos en su subsuelo de acuerdo a las expectativas de explotación. Recordemos que pues en Colombia todavía está en discusión el tema de la exploración y explotación petrolera, pero por ahora los acuerdos firmados seguirán. Entonces, pues la expectativa a 2020, pues para cerrar 2022, que ya se terminó, pero los datos no están cerrados, y para las proyecciones de lo que llevamos del 2023, pues será a que va a ser uno de los países que más participe en la proyección de exportaciones. Repito, hidrocarburos. Entonces, ese será como el fuerte de la región. Aquí, cuando se habla del Caribe, hay que destacar que son, digamos que la unión de varios países que tienen una participación bastante en porcentaje muy alta comparado con los otros países que tienen que pertenecen a esta región. Bueno, ¿cómo vemos América Latina frente al comercio internacional? Pues el conflicto entre Rusia y Ucrania seguirá afectando el tema del alza de precios en los insumos, porque a pesar de que ya se ha normalizado en gran parte y se ha buscado, digamos que los bienes sustitutos que puedan reemplazar esto, pues son a precios más altos y pues por supuesto se ve afectada sobre todo, digamos que los insumos para nuestra producción de las distintas actividades empresariales que tenemos. Nosotros, a excepción, seríamos, digamos que en cuanto a hidrocarburos, exportadores netos, entonces eso pues nos favorece por el tema del precio del petróleo que seguirá y de los hidrocarburos en general, que seguirá al alza de acuerdo a también la existencia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay un deterioro en los términos de intercambio internacional que se va a reflejar en la balanza comercial. ¿Qué significa eso? Los términos de intercambio son la relación de comercio que nosotros tenemos con otros países. En la medida en que esa relación de comercio se ve afectada por nuestros precios frente a los precios extranjeros, por el valor de nuestra moneda frente a la moneda extranjera, al decir nuestro me refiero a cualquier país, el valor de su moneda frente a las monedas extranjeras, pues entonces esto va a afectar la balanza comercial. Recordemos que en la balanza comercial lo que nosotros tenemos es el resultado de las importaciones menos las exportaciones de bienes y servicios. Por tanto, es allí donde se identifica claramente si el país está vendiendo más al extranjero, está financiando o está siendo deudor del extranjero. Entonces, es muy importante este impacto en la economía. Aquí se hablan de algunas cifras de la región donde se proyecta que pues, esta balanza comercial va a ser deficitaria y se habla de la importancia también de, digamos que la extracción de minerales y de los acuerdos de comercio que se tienen en los distintos países. Y ya para terminar, para no hacerles tan larga la historia, vamos a hablar de las expectativas que se tienen en el comercio. En realidad, digamos que las expectativas en el comercio internacional no están planteadas al alza. Desafortunadamente, pues la situación de comercio en el mundo y la situación en el mundo, dadas las distintas circunstancias que ya he descrito, inflación, guerra entre Rusia y Ucrania, presiones geopolíticas, pues van a hacer que el comercio esté a nivel mundial muy ralentizado. ¿Cuál es la oportunidad que se espera? El comercio intrarregional. Entonces, digamos que esto nos podría ayudar si nosotros buscamos tener mayor interacción o intrarregionalidad con nuestros países vecinos. Podría salir más económico en términos de comercio internacional, en los términos de logística y transporte. Podríamos evitarnos algunos inconvenientes que surgen con la dependencia de China, con la dependencia del transporte de Europa, con la dependencia del transporte aéreo. Y finalmente, pues se vería reflejado en una mayor actividad comercial que haría un crecimiento para los países. Otra característica a destacar es que si nosotros en América Latina buscáramos generar una alternativa a los hidrocarburos en cuanto a las
finalmente las empresas que generan comercio Vamos a y esperar unos alternativas. minutitos. Parece que la ¿Me señal de la escuchas? doctora tiene alguna intermitencia. Les pido un ¿Me poquito de escuchan? paciencia. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchas? profe. ¿Hasta Sí, dónde me profe. escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Se ha escuchado todo sin problemas. Ah, ok. Ah, yo pensé que ya estábamos. Bueno, entonces retomo como para concluir, ya casi voy a concluir, tranquilos. Entonces, se necesita o se espera que haya un mayor avance en el comercio intrarregional, porque el comercio intrarregional pues nos haría a nosotros poder diversificar precisamente el tema de los productos que vamos a comercializar. Esto haría que se pusiera un impulso sobre las MIPYMES. Las MIPYMES son las pequeñas empresas en todos los países de América Latina y el Caribe y serían los que realmente ofrecerían una diversidad para la posibilidad de comercio y para la posibilidad además de generar mayor empleo dentro de cada uno de los países. Entonces esto le apunta a, digamos que, la formación como de un bloque por decirlo así, un bloque comercial en América Latina. No es una idea suelta ni es una idea, digamos, que no se ha planteado por algunos de los gobiernos. Hay reticencias sobre el tema. El presidente Lula da Silva, por ejemplo, cuando llegó al poder, habló de la formación de un bloque de países latinoamericanos y con el Caribe que pudieran ser un bloque económico fuerte, ¿no? Que pudieran aprovechar las ventajas de los productos que exportan y las ventajas de lo que tienen que ofrecer. Sobre todo, América Latina tiene mucho que ofrecer en términos de sostenibilidad climática. Nosotros tenemos la mayor cantidad de agua potable en el mundo entero y en este mundo tendríamos un porcentaje muy importante de recursos naturales. Precisamente todo el tema climático apunta a la sostenibilidad del medio ambiente y en eso América Latina y el Caribe tiene un papel o juega un papel determinante en esa parte del comercio porque somos nosotros quienes en este momento tienen un gran porcentaje de recursos. Entonces, digamos que se le apuntaría como la expectativa es apuntarle a la diversidad productiva, apuntarle a ver las expectativas económicas realmente de aprovechar la mayor importación y exportación, sobre todo la exportación de hidrocarburos y de aprovechar, digamos, que los precios que se generan y de buscar esa formación de bloques para la productividad de suministros, para podernos, digamos que en la misma región encontrar esos productos que nos puedan abastecer y fortalecer en la parte de comercio. Esto es muy importante de plantear ahora precisamente por toda la tensión geopolítica que hay en el mundo, sobre todo en Europa. Europa está a puertas de una recesión económica muy fuerte, según todos los analistas, por el tema de la insostenibilidad monetaria de sus políticas. Esto está haciendo que Europa, pues la economía europea esté en riesgo. Entonces, pues además del conflicto y todo lo que está ocurriendo allí, pues digamos que América Latina tiene allí una oportunidad muy importante de fortalecerse y de cambiar el panorama geopolítico. Esa sería mi intervención. Maravillosa, como siempre. De verdad, Gracias. es que de verdad es una radiografía muy clara de lo que estamos viviendo en el mundo. Y sin ser pesimistas, y perdón que haya tomado la palabra, así es que Tranquila. ya me moría yo por intervenir en todo esto. Eh, la expectativa no la veo yo a corto plazo, no veo que haya una solución pronta, ¿eh? En México estamos viviendo una inflación impresionante. Desde luego no con los niveles que tiene Argentina, no con los niveles que tiene Venezuela, pero traíamos una inflación del 3-4%, llegamos al 9%, bajamos ahorita casi el 7%, y ha sido un trabajo de todos los días de poder recuperar más o menos el estatus. Aquí el tema es cómo podemos trabajar en conjunto todos los países de América Latina para hacer una sinergia en donde, como bien dice la doctora Lemus, Migra Gis, trabajemos
unidos, porque vamos a ser nosotros la gran oportunidad de ser los proveedores. Del mundo. Exacto. Ujú. Sí, es Y cierto. esta oportunidad nada más se nos ha presentado 2 veces en la historia reciente. Segunda Guerra Mundial, Ujú. más o menos la cuestión de cuando la guerra del Golfo Pérsico, recordarán por allí este Sí. tema, que Ujú. estaba muy fuerte la tensión en Europa y México, bueno, México no, pero América Latina fue proveedor en gran parte de Europa y de Asia. Estuvimos trabajando fuerte todos los países en América Latina. Hoy por hoy, la pandemia, y bien lo decías, Gis, pues a todos nos ha afectado, nos ha dejado una situación muy complicada en el sentido de cómo recuperar nuestro nivel económico que traíamos previo a la pandemia, pero está complicado. Y Pues está el asunto sí, también es, por ejemplo, en Colombia. Todos los países en el mundo llevan una inflación promedio como la que tú has descrito en México. Se habla de una inflación promedio entre el 8% o 9%, bueno, alzas bajas, pero más o menos. Nosotros en Colombia también por décadas teníamos una inflación una inflación objetivo entre el 3% o uno más. Entonces, del 2 al 4, más o menos era nuestra inflación. Digamos que se esperaría que la inflación en Colombia estuviera en el comportamiento mundial, que es el 8%, ¿no? En promedio. Pero resulta ser que por temas de manejo político, digamos que de esa incertidumbre que se genera a nivel interno, pues nuestra inflación está alrededor del 13%. Entonces, eso en gran parte evita que nuestros países en América Latina puedan llegar a formar una gran asociación, porque es que cada uno de nuestros países tiene a nivel interno un conflicto político distinto. Y ese sí, nivel, ese conflicto político distinto en cada país, pues no permite que haya unidad en la región. Entonces, en Argentina, pues tienen los niveles inflacionarios muy altos, pero todavía están discutiendo términos de política monetaria que ya superó el mundo, como por ejemplo el tema de la no impresión de dinero, porque generaría ujú, mucha más inflación. Y eso es una política de Estado allá que por supuesto está generando más inflación cada vez. O sea, esas son cosas que ya ni siquiera tendrían lugar a discusión, pero lo están haciendo. Precisamente es uno de los problemas que tiene Europa ahorita, ¿no? Que están utilizando la impresora de billetes para solucionar, esos son los mecanismos que tienen y eso pues les está generando la posibilidad de caer en una recesión muy pronto. Eh, por otro lado están los conflictos. En Brasil llegó Lula da Silva, pero hay unos conflictos sociales y políticos muy sí, fuertes y sí. una lucha de poderes muy grande y digamos que la estabilidad de ese estado, de ese gobierno no es tan clara porque hay una situación en la que lo pueden tumbar en cualquier momento. Entonces, pues eso no permitiría llevar, o sea, independiente que esté o no de acuerdo con sus políticas, pues si no hay estabilidad geopolítica, no es, o sea, si no hay estabilidad política, pues no es posible llevar o implementar medidas que sean, digamos, que por lo menos se puedan probar a mediano o largo plazo. Venezuela, pues ya es un caso muy aparte, ya sabemos cómo es esa situación, ahí digamos que no hay mayor comentario, pero estamos hablando de Nicaragua, de un Ecuador, total inestabilidad política, total cambios de presidentes, de mandatarios, entonces eso no permite, la inestabilidad política interna, pues no va a permitir una unión entre países, o sea, ahí está. Ese es nuestro problema. Nuestro problema en realidad no es económico, sino creería yo que nuestro problema es político en toda América Latina y el Caribe, porque también los países del Caribe tienen esa misma situación. De hecho, Estados Unidos se nos ha unido en las últimas elecciones. Recuerden lo discutida que fue la elección del presidente Biden. Es más, todavía se habla de fraude y todavía existen la guerra de los estados y digamos que la pelea entre los grandes poderes en el Congreso y entonces eso no permite avanzar un país, en realidad no lo permite. Entonces sí. Coincido totalmente contigo, mi queridísima Gis, porque sí estamos viviendo un problema político muy fuerte que nos está arrastrando a problemas sociales. Aquí el punto es si esto va a repercutir en la economía como ya lo estamos viviendo, porque el Ujú, tema es, vean, o sea, puse aquí la gráfica porque estamos en esta curva y ujú. todavía no estamos en el momento como para repuntar.
No deberíamos permitir llegar más abajo. Hay que blindar nuestras economías. ¿Cómo hacerlo? Porque si cae la economía de Estados Unidos como está a 2 segundos, si caen las economías de Europa y de Asia, como también por allí lo estamos viendo, nos van a arrastrar. Nos van a arrastrar Sí, porque claro. no tenemos economías consolidadas. Nosotros estamos apenas trabajando en una economía, pues por eso nos llaman emergentes, porque somos los que entramos en el momento en que esta curva empieza a tomar fuerza. Y entonces Ujú. aquí el punto es cómo blindarla. Escuchaba yo con atención esta magistral intervención, Gis, cuando hablaste de los hidrocarburos y el turismo. El turismo siempre nos va a sacar de problemas. En México Ujú. teníamos un 8% de Producto Interno Bruto, dije teníamos, porque pues como bien dices, con la pandemia todavía no tenemos datos muy consolidados. Ujú. Pero teníamos un 8% del Producto Interno Bruto que nos llegaba del turismo y esperamos retomar este segmento del mercado. Lamentablemente, estas inestabilidades políticas no nos están permitiendo avanzar mucho. Aquí entonces decía yo, bueno, ¿cómo blindar nuestras economías? Lo veo un poco complicado porque si bien podemos trabajar mucho al interior, no tenemos la fortaleza al exterior, creo yo, por lo menos voy a hablar de México, no ahora, no tenemos la fortaleza para poder iniciar proyectos que pudiéramos tener resultados a corto plazo. Y no los tenemos porque, pues como bien lo dice Gis, están tan distraídos en las cuestiones políticas que se les está olvidando lo más importante, la estabilidad social y económica del Sí, país. total. Total, es un completo dilema político cada instante que lo que hace es distraer la atención sobre qué vamos a hacer con la economía y sobre todo porque es que la economía no importa en sí por economía, sino por su impacto en la sociedad, su impacto en el desarrollo económico y la calidad de vida de las personas. Es en realidad eso. Bueno, te cedo la palabra. No, gracias, porque además enriqueces muchísimo esto que yo les quiero compartir, finalmente, cuando hablamos de cambios macroeconómicos en América Latina, estamos viendo que hay indicadores que nos están dando estas alertas. En México, no solamente después de la pandemia, todavía en estos momentos, perdón, un segundito. Mis disculpas, que tengo aquí, estoy en una zona bastante transitada. Tenemos todavía un gran problema en la recuperación de los espacios laborales. Lejos de recuperar la economía a través de las fuentes de empleo y que se vuelva a activar la industria, que se vuelva a activar el comercio, que al margen quiero decirles que si no caímos en una recesión mundial con la pandemia, fue gracias al comercio electrónico. Y de verdad, no voy a quitar el dedo del renglón para reconocer que quienes encontraron el camino del comercio electrónico para que pudiera haber este movimiento y la economía todavía estuviera trabajando, encontraron la mejor manera de mantener empresas, de mantener empleos, de mantener ingresos, de exportaciones, y fue gracias al tema de la globalización y el comercio electrónico. Sin embargo, los empleos todavía no los podemos recuperar. Y no los podemos recuperar porque tanto allá ustedes en Colombia como aquí en México estamos teniendo una reforma laboral que está impactando también en esto. Que si bien es cierto, lo vemos, lo queremos ver con la mejor óptica eh, eh, de escalar niveles hacia el bienestar social, lo cierto es que siempre hay un mensaje entre líneas y el mensaje entre líneas es que está haciéndose más grande la brecha entre el Estado y el sector empresarial. Políticamente no ha habido una empatía, se hace más grande esta división y el empresario no puede estar sosteniendo todo la problemática que le está generando el pagar impuestos si no ha tenido utilidades, el sostener trabajadores y pagar sueldos si no se le está apoyando como antes con subsidios o con
disminución en el perdón, el impuesto sobre la renta. Entonces, se le está cobrando como si no tuviéramos haber pasado por una pandemia, como si el empresario tuviera ingresos permanentes desde hace como 10 años, y no es así. Y luego todavía estamos manejando en una reforma laboral que vienen cambios en reparto de utilidades, porque ahora ya no son empleadores terceros, ya esto del outsourcing en México lo están regulando y la verdad es que lo están haciendo bien, porque se había abusado de esa figura. Pero ahora es el empresario el que tiene que correr con todos estos gastos. Por el otro lado, las jornadas laborales. Entonces, algunas están tratando de ajustarse. Nosotros en México tenemos 40 horas, pero bueno, por la Constitución, pero en la práctica suelen ser 44, 46 horas a la semana. Y están pidiendo que sean 2 días de descanso para los trabajadores. Entonces el empresario, el empleador está viendo, bueno, ¿y esto qué me va a implicar? ¿Contratar más recurso humano para mantener mi flujo de producción? ¿O voy a tener que bajar mis niveles de producción? Ya tengo compromisos con los contratos ya firmados. Es una cadena grande. Otro indicador económico que nos pone alerta es la inversión. Y en México, fíjense que México, a pesar de los pesares, sigue siendo atractivo para la inversión extranjera. Hoy mucho más que antes de la pandemia, porque antes de la pandemia teníamos una tasa de referencia de nuestro Banco Central del 8%. Y esto nos hacía un país sumamente atractivo y al interior el dinero no era tan caro, los créditos no eran tan caros. Hoy tenemos una tasa de referencia del 11.5% y es muy alta para que la inversión extranjera venga a México. Muy caro. Los créditos, los préstamos son carísimos. Entonces, Banco de México ha dicho, ¿saben qué? Hasta aquí nos vamos a mantener. Va a venir una etapa digamos que de permanencia con esta tasa de 11.5, pero no estamos deteniendo la inflación. Y no la estamos deteniendo por lo que dice la doctora Lemus, porque nos está llevando la ola internacional de la inestabilidad económica mundial. Y no nos convendría en ningún momento que ningún país, ni europeo, ni americano, ni asiático, y miren que la economía asiática ahorita es más o menos de las más estables, no nos conviene que empiecen a tener números rojos, que empiecen a perder, porque la misma sinergia nos va a llevar. Indicadores como el Producto Interno Bruto, sí, aunque bueno, sabemos que también tiene ¿cómo poder decir? Su interpretación. Porque si bien cuando hablamos de Producto Interno Bruto con porcentajes altos y que nos están dando estabilidad económica, lo cierto también es que habría que revisar realmente qué tanto se está produciendo y si estos números son realmente de los 2 últimos trimestres o todavía traemos números atrasados del año pasado o de hace 2 años, que todavía estamos trabajando con esto. Lo único que nos puede sacar de dudas de si estamos actuando bien o no es el consumo. Justamente lo estamos viendo y en México este indicador sí que nos ha funcionado porque si bien es cierto cuando retomamos todas las actividades después de la pandemia, nos dimos cuenta que la gente lo primero que hizo fue salir a las calles e ir a comprar, ir a los almacenes, ir a comprar suministros, sí, ¿cómo se dice? Vamos, mi despensa y todo esto. Ok, pero mientras no dejemos la parte del consumo, podemos nosotros seguir reactivando la economía. Aquí el consumo que tuvimos en México mayormente fue a través del crédito. Y esta parte de hacer un uso indiscriminado de las tarjetas de crédito hoy se está reflejando. Hoy vemos que los precios son más altos, el consumo sí está bajando, pero las tasas de interés bancario están cada día más altas. Entonces el endeudamiento nos va a arrastrar
inevitablemente. De allí lo que yo le decía hace un momento a la doctora, que cómo blindar nuestra economía. De verdad que es un tema que valdría mucho la pena hacer un foro internacional, una mesa de trabajo, a lo mejor entre Colombia y México, hacer un ejercicio así de cómo podernos blindar entre nosotros para poder apoyar a las otras economías, pero también que no nos arrastre esta ola gigantesca de la inestabilidad económica. Eh, Fíjense ustedes que aquí dice cambios de tendencia política en América Latina desde el 2002. Y si vieran que no ha cambiado mucho, bueno, sí se ha cambiado, ahorita van a ver la otra, pero se hablaba, y estamos hablando de hace más de 10 años, 20 años, que pues, casi una muy buena parte de países de América Latina con tendencias políticas de centro derecha o de derecha, y muy, muy focalizados los países que tenían gobiernos con una política de izquierda, una política más socialista, más hacia no tener propiedad privada, más hacia la centralización del gobierno en todos los aspectos, incluyendo la economía, controlando absolutamente todo. Eh, ha cambiado, y vean ustedes esta imagen que es interactiva, que me encanta, porque vean cómo se va a empezar a pintar de rojo la mayor parte de los países. Vamos en 2018 y teníamos por ahí países de derecha y México se empieza a poner rojo. Ahora vean, no sé si alcanzaron a ver, pero estábamos casi todos los países en América Latina con una corriente de izquierda. Y no es que sea malo. El problema es que si no tenemos una política económica que sea muy clara, vean ustedes 2023, que sea muy, muy clara, que tenga una planificación, aun cuando fuera esta idea de un gobierno de economía planificada, que el Estado está controlando todo. Si lo dejamos al libre arbitrio de los mayores productores, esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar, y lejos de recuperarnos económicamente, estamos entrando en una sinergia en donde el círculo va a ser no virtuoso, sino vicioso. Y nos va a costar muchísimo trabajo salir de él. Trabajo, dinero y tiempo. No lo vamos a poder ver, por lo menos en los próximos 6 años no veo yo cambios radicales o cambios significativos en América Latina. Entonces, decía yo, no importa qué tanto sea el color del partido que quiera estar al frente, qué importante sería que unificáramos, y ahí la propuesta con la que empezaba yo mi intervención, que unificáramos criterios para que pudiéramos trabajar en conjunto y entonces sí poder ser países, o ser un continente que está apoyando a las economías que en este momento tienen una inestabilidad que a nosotros no nos conviene, y creo que a ellos muchísimo menos. La deuda pública es otro tema que está generando una gran problemática en América Latina. Dado estos cambios políticos, la deuda pública está creciendo inexorablemente. Y miren que Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dijeron, no hay problema, nosotros les podemos dar financiamiento para que se puedan capitalizar nuevamente y puedan otorgar estos créditos para que la industria, para que el sector que está generando el recurso económico pueda financiarse. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto vamos a pagar de intereses? México dejó de tener una deuda externa eh, tóxica, enfermiza desde, pues yo pudiera decirles que a partir del nuevo siglo, a partir del año 2000, empezamos a sanear las finanzas
dejamos de estar pidiendo préstamos y si bien se estuvo pagando gran parte de los puros intereses de los capitales que ya nos habían dado, estábamos más o menos recuperándonos. Hoy por hoy yo no veo una salida que no sea volver a pedir estos préstamos a los bancos internacionales o al Fondo Monetario Internacional con la factura alta, definitivamente con la factura más alta de pagar intereses muy, muy altos por ese dinero. Pero no estamos produciendo. Si nosotros fuéramos países que estemos produciendo, tendríamos una mejor opción para capitalizarnos. El problema no es la producción, y ustedes lo saben y todos lo sabemos. El problema es el consumo. Yo puedo producir, pero ¿quién me va a comprar? Y si a esto le sumamos lo que nos decía la doctora Lemus, del conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania, que por cierto también platicamos alguna vez en una clase espejo sobre este tema, y que lo que estamos comprándole a Ucrania son nada más ni nada menos que granos, es alimento, nos está ocasionando muy graves problemas. Ven ustedes esta gráfica, la verdad es que me ha parecido muy, muy significativa. Justamente hago réplica de lo que dice la doctora. Para 2023, pues todavía no tenemos nosotros datos cercanos a lo que llevamos. Apenas hemos cerrado el primer trimestre, vamos en el segundo trimestre, entonces todavía no podemos hacer una medición, pero sí podemos ver cómo hemos estado durante 2021 y 2022, que fueron años que me parece que para la economía debiéramos dejarlos como en un apartado muy especial y no tanto brincarlos, pero sí tomarlos con mucha reserva, porque lo que vivimos en estos 2 años, en esos 2 años, 2020, 2021, 2022, no fue algo que nos hubiera estado sucediendo en otras épocas y que sí nos ha detenido en muchos, muchos aspectos, sobre todo en la parte de la economía. Pero los datos también hablan por sí solos y vemos cómo los países venían trabajando muy bien, recuperando su Producto Interno Bruto, pero hay una contracción, ¿se dan cuenta? En la parte amarilla vean cómo otra vez volvemos a tener este problema de retroceder. Y seguimos en él. No estamos cambiando, perdón. Ahora las expectativas para 2024, bueno, pues ciertamente nos decía la doctora Lemus, con toda la certeza y con esta gran visión que tiene la profesora Gisela, por ser una experta internacional en estos temas, no vamos a avanzar mucho, ni este año, ni el próximo año. Algo tenemos que hacer para que las políticas públicas nos den un poco de rumbo, nos den certeza para que estos números crezcan un poquitito más y estar un momento de, pues si no de tranquilidad y no de paz, por lo menos un poquito de esta permanencia en algo bueno que pudiera hacer crecer en el entorno internacional. Alternativas, bueno, hay varias alternativas. Hoy por hoy, y creo que tenemos 2 aspectos importantes con las que podemos trabajar, es este modelo de mercado y de empleabilidad que está abriendo fronteras y está resultando. Este nearshoring que hoy por hoy nos va a permitir abrir nuevos segmentos del mercado, pero sobre todo encontrar el mercado lo que vayamos a producir. Si acercamos a la empresa a donde está el mercado, a los lugares donde está el mercado, donde está el consumo, esto va a abatir muchísimos costos y favorece, créanme que favorece. Y creo que, si ustedes se dan cuenta, nuestros países se pudieran ver bastante beneficiados con estas medidas. Y el dato lo ven ustedes, es del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es bastante interesante. Y entonces, bueno, que más allá de un tema político,
y ojalá, insisto, que estas políticas económicas en todos nuestros países tengan la apertura para que haya una aceptación al nearshoring, para que haya, perdón, otra vez, para que se puedan abrir estos segmentos, para que pueda haber un mercado laboral con mejores oportunidades, un poquito de estabilidad, volver a retomar estos espacios laborales que se perdieron con la pandemia. Y esto le va a dejar recurso económico al Estado, claro, porque se pagan impuestos, impuestos sobre productos del trabajo, porque activamos el consumo. Si las personas tienen dinero, pues ustedes saben, estamos activando entonces el mercado de los servicios, el comercio, que siempre nos ha sacado de problemas. Y podemos sectorizar nuestros mercados. Por otro lado, pues vemos que, decía yo, la recaudación en la tributación puede ser bastante positivo. Creo yo que si lo sabemos manejar, puede ser bastante positivo. Se va a generar empleos, pero también se van a generar inversiones que van a fortalecer también el sistema financiero. ¿Por qué? Porque va a haber otras alternativas en cuanto a cuestiones tal vez créditos bancarios, tal vez, ¿por qué no? Tarjetas de crédito, lo que le reditúa dinero al sistema financiero. Y hasta puede que haya inversiones un poquito más estables, no con capital de riesgo que tenemos ahorita. Así que bueno, me parece que pudiera ser una buena alternativa esta cuestión de nearshoring. Otra parte que no nos fue tan mal y creo que deberíamos fomentarla porque se pudo evidenciar que podemos seguir trabajando a la distancia, fortalecer este tema del teletrabajo con buenos resultados. Se pueden abatir muchísimos costos. Eso no quiere decir que dejemos a toda la gente en casa, ¿no? Pero eh, sí hay varias áreas de la actividad económica que se pudiera continuar con el teletrabajo. El tema de, ¿cómo se llama esto? De la recepción de llamadas, el comercio a través de las plataformas, el e-commerce, hoy creo que se está consolidando. Hace no mucho, hará unos 4 o 5 años que ya era e-commerce, estaba desarrollándose con muy buenos resultados. Hoy se está consolidando porque nos dimos cuenta que sí funciona y que se puede garantizar este flujo de efectivo rompiendo las barreras físicas, rompiendo las fronteras físicas que tenemos. Y por último, bueno, pues nada más sugerir que pudiéramos retomar nuestros acuerdos comerciales. México y Colombia tuvimos un tratado de libre comercio que, de acuerdo a su vigencia, finalizó en el 2015, pero hoy día tenemos acuerdos, no a nivel tratado, pero sí tenemos acuerdos comerciales. Qué interesante sería que los pudiéramos retomar con una muy buena política económica, un buen trato en los temas de relaciones internacionales, pero no nada más México y Colombia. Repito, América Latina lo podemos hacer y lo sabemos hacer bastante bien. Fomentar la inversión extranjera directa. En México la estamos teniendo, les digo por estos porcentajes que tenemos de nuestra tasa de referencia. Lamentablemente hay situaciones, sí, de orden político, que nos están llevando a una situación de romper nuestra fortaleza en el trato político. Entonces, está haciendo que los capitales se vayan. Nada menos, hace unos días se habló de un decreto expropiatorio de una de las empresas ferroviarias del sur de nuestro país, que es la que mueve toda la economía del sureste de México.
Y allí está el decreto y lo van a expropiar. Así como va a llegar el capital extranjero, no va a llegar, se va a fugar. Si nosotros no encontramos el equilibrio en la parte económica, el equilibrio social se va a empezar a fracturar. De por sí ya fracturar. Entonces hay que consolidarlo. Y por el otro lado, pues sí, la política fiscal nos puede ayudar, definitivamente. Claro que nos puede ayudar, pero siendo más flexibles. Antes de hacer nosotros nuestro cambio de gobierno, teníamos una política fiscal que era bastante amigable. El empresario no paga impuestos no por ser rebelde, sino porque no tiene el recurso para reactivar su empresa. Entonces, en la mayoría de los casos, desde luego. Y uno se podía acercar a la hacienda pública y negociar, llegar a un acuerdo y decir, sí, sí te puedo pagar o sí te voy a pagar, pero hazme el favor de darme un programa de parcialidades. Hoy no lo tenemos. Hoy no solamente no hay posibilidad de negociar con el fisco, sino que además los embargos están a la orden del día. Entonces, si nosotros volviéramos a tener una política fiscal más flexible y una política arancelaria acorde a las urgencias internacionales, podríamos volver a escalar a esos nichos de mercado que ya teníamos. Pues sí, consolidados y que se han perdido por diversas causas. Pues hasta aquí mi intervención y no sé si haya el deseo de un comentario, alguna aportación. Excelente. Me generaron ¡Qué muchas dudas. válidas! Me generaron muchas dudas. Una de esas es, cuéntanos un poquito más sobre el decreto expropiatorio. Eso, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Me generaron dudas, cuéntanos. Bueno, resulta que uno de los proyectos de este gobierno, que por Ujú. cierto ya está Sí, eso prácticamente te iba su a decir, ya penúltimo está a año. punto de terminar y ya están incluso haciendo campaña los nuevos representantes. Lo que sí sé es que no hay, o creo yo, ¿no? De acuerdo a mi análisis, es que no hay un candidato que le haga como contrapeso, o sea, que como que van a continuar gobernando un cuerpo ajeno. No sé si tengo una percepción equivocada ahí al respecto. Pues a menos que venga el Chapulín Colorado, ese es nuestro No. personaje, ¿eh? Ok, Personaje sí. 100% mexicano. A menos que venga el Chapulín Colorado, no encuentro yo alguien que efectivamente le haga contrapeso. Vamos, no, no tenemos oposición en México. A No carachas. la hay. No. Ya. Y la verdad es que tampoco es un buen panorama continuar con lo que estamos teniendo en este Ujú. momento, porque todos sabemos que los cambios generan un proceso de adaptación. Sí, sí es cierto, pero el costo ha sido muy alto y no le vemos salida. Uno de los proyectos de este sexenio fue crear un tren eh, transoceánico que vaya desde el Atlántico hasta el Pacífico por la parte más delgadita de nuestro territorio, que es Ujú. justamente Tabasco, un poquito me parece que es un poquitito de Yucatán o Quintana Roo, sí es Chiapas, y entonces que pudiera permitir la comunicación entre estos dos puertos importantes que están entre el Atlántico y el Pacífico. Vamos, hablando coloquialmente, hacer otro canal como el de Panamá, pero en México. Ah, ok. Pero en vez de abrirlo con el tren, comunicarlo, perdón, en vez de abrirlo para comunicarlo con los barcos, lo quieren hacer con el Por tren. tren. Ujú. Ese es el famoso proyecto del Tren Maya. Tren Maya que, bueno, al parecer el primer tramo ya está casi por terminar. Pero justamente hay unas partes de vías que son propiedad privada. Eh, Mm. son de una empresa Ferrosur, algo así, que curiosamente son propiedad de un señor que quiere comprar ahorita las acciones de Banamex. Grupo Citi Ujú. está vendiendo su segmento de banca no, de Ah, banca Penélope comercial. nos mandó el mapa del Tren Maya en el Ah, chat.
Gracias, mi niña hermosa. Y Sí. bien, entonces, este es un proyecto muy ambicioso y la verdad, como proyecto es muy bueno, Ujú. pero no se hace en 6 años. Estos son proyectos a mediano plazo. Y para empezar a ver que esto funcione, yo creo que en unos 10 años. Entonces ya se Ok. terminó la administración y no lo va a ver. A este señor le ofreció, más bien él hizo su postura a Banamex Tu y oferta. parece, sí, su oferta, perdón, y parece que es de los que está más fuertes. Pero hace unos días tuvo un acuerdo con el presidente de la República y pareciera que todo había quedado súper bien, que él iba a comprar el banco. Al día siguiente aparece un decreto expropiatorio para quitarle un buen tramo de su empresa de Ferrosur. Ya lo tomó la Marina de México, de hecho, porque necesitan ese tramo de vía para el proyecto del Tren Maya. Imagino que alegan bienestar, el beneficio público, el beneficio de la Seguramente nación, sí, sí, por sí, sí, el encima del interés general. privado. Sí, Es que complicado. nosotros, sí, para que haya una Complicado. expropiación en México debe haber una causa de utilidad pública. Sí, complicado. Sí. Eh, Muy complicado porque bien a bien no sabemos si realmente es una utilidad pública, no sabemos si va a funcionar esto. Ujú. Y le están creando por allí un problema patrimonial bastante fuerte a este empresario. Entonces, Claro. seguramente van a surgir por allí algunos procesos judiciales, algún juicio de amparo. Todavía no hay mucha claridad en esto, ¿eh? Pero si ya vamos a empezar con expropiaciones, esto va a Es un alejar complique, todavía sí. más. Sí, vamos a empezar a Claro. tener una fuga de todos los capitales extranjeros. Van a decir, me van a quitar lo mío. Claro, sí, 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 se abre la Sí, ventana, por ahí es, empiezan los demás a correr porque pues por supuesto es complicado. Bueno, así muchachos, es. escuchamos sus preguntas. El que las quiera hacer directo en el micrófono puede levantar la mano o el que quiera escribir en el chat. Yo estaré pendiente para leer, así como ahorita miramos el mapita que nos enviaron. Muchas gracias, Penélope, por el mapa. Sí, es un proyecto que se ve muy bien. Entonces, Sí, por mira. favor, escuchamos sus preguntas o sus comentarios. No necesariamente deben ser preguntas. Sus aportes también nos son muy valiosos. Cuéntenos. No van a salir con el silencio sepulcral que se escucha en estos momentos, por favor. Oye, fíjate que sí estaba viendo, lo que se supone que ya está listo es el que va de Palenque a San Francisco de Campeche, o sea, la parte roja, tengo entendido que esa es la que ya está lista, pero ve cómo si casi casi da la vuelta a Mérida, Ok, Chichen Itzá, Valladolid, o sea, sí, para salir del otro lado. Y bueno, ok. pues O sea, el tramo rojo, el más oscuro, es el que ya está. el que Sí, ya está a unos días de mm, inaugurarlo, con un daño ya, ecológico me impresionante, ¿eh? Pero imagino. Además que el que impresionante. les falta ahí dice tramo selva, tramo Caribe. Ah, es que mucho atraviesa gran parte, es grandísimo. Grande ese Enorme, proyecto, es enorme. enorme. Y te digo que la verdad, viéndolo fríamente, es un excelente proyecto, Ujú. pero no era para Pero terminarlo en 6 años, te lo no, juro. no se O en 5. alcanza. Ujú. Se alcanza. Bueno, muchachos, escucho. Leo preguntas o escucho. Cuenten a ver. Voluntarios o democracia africana. No, bueno, seguramente quedó todo clarísimo. Sí, 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 sí. Espero que nos hayan puesto atención. Mentiras, ahí nos están levantando Aranza, la mano. A ver, escuchamos. Aranza, bienvenida, mi niña hermosa. Hola, Miss, buenas tardes. Hola, profesora Buenas tardes. Giselle, buenas tardes. Solo para comentar que yo acabo de, bueno, hace poquito escuché en las noticias que precisamente cuando iban elaborando esta ruta, que nos acaban de compartir, se han encontrado muchos restos arqueológicos de muchos de antepasados. Realmente yo creo que sí invadieron una zona muy, muy grave en cuanto a lo forestal y en cuanto a la prehistoria, ¿no? Bueno, a la historia de todos creo que el INA es el que se encarga de defender
todo lo que se han llegado a encontrar, osamentas, se han llegado a encontrar, vasijas y todo ese tipo de cosas, cuando, o sea, y es algo que al gobierno no le importó y que finalmente tenían que cuidar esas áreas, ¿no? Esa reserva, finalmente, tanto en lo ecológico y en cuanto de manera de historia, a nosotros los mexicanos lo debíamos, por ejemplo, en el Zócalo hubo mucho tiempo que estuvo una zona restringida porque llegaron a encontrar vasijas y demás, y entonces en lo que investigaban de qué año eran, de qué cultura eran, se nos impidió el paso, o sea, el acceso. ¿Y cómo es posible que, sí entiendo la magnitud del proyecto, ¿no? Pero finalmente el gobierno no le dio esa importancia a cubrir esa parte en cuanto a lo forestal y en cuanto a pues sí, a todas las cosas valiosas que se encontraron, que pudimos aprender más sabiendo de qué culturas venían, de qué años eran y demás. En ese trayecto que se dedicaron a escarbar y abrir camino para hacer el Tren Maya, encontraron muchas cosas que la verdad ya ahorita ni cómo recuperarlas. Entonces creo que actuó, como siempre, ¿no? Actuó mal el gobierno de muchas maneras, viendo en sí el interés, por ejemplo, decían ahorita del turismo, pero qué tanto, o sea, creo que, bueno, al menos yo, no sé, sabiendo todo lo que se llevaron en el camino por elaborar este Tren Maya, ya ni ganas de subirse, ¿no? Aunque lo terminaran, creo que ni ganas de subirse darían, pero bueno, ese es mi punto de vista, Miss. Gracias. Ok, sí, Muy gracias por tu aporte. valioso, Valioso, muy sí. valioso. Está el Oye, dilema ético, ¿no? Está el dilema ético siempre, el progreso económico o digamos que el tema cultural, histórico, está como ese dilema allí. ¿Qué ibas a comentar? que hablando de prehistoria, ¿sabes que sí se encontraron por ahí unos restos de mamuts, pero no fue en el Tren Maya? Fue en el aeropuerto que hicieron en uno de los municipios acá que se llama Tizayuca. Esa era la base aérea de la Fuerza Aérea Mexicana. Sí. Empezaron a hacer las obras para el aeropuerto y se encontraron restos de las osamentas de varios mamuts por allí. O sea, era como un Pues, cementerio de mamuts. Hazme favor, ¿eh? O sea, sí se han encontrado muchas cosas, pero muchas pues, cosas. como dices, ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Aquí nos hacen, yo creo que es una pregunta. Dicen, finalmente, si hay una fuga de inversiones, nuestra economía se va a ver muy afectada. Sí, Pues yo contesto desde el punto de vista técnico-económico y tú contestas desde el punto de vista de la economía mexicana directa, ¿no? vale. Desde el punto de vista técnico-económico, si hay una fuga de inversión extranjera directa, sí se ven afectadas todas las economías, porque lo primero que pasa es que la demanda por el peso de cada nación, o sea, por la moneda de su nación, disminuye y empieza a aumentar la demanda por dólar, que es la moneda de refugio de todo el mundo, porque pues es la moneda con la que se comercializa en todos los países. Entonces, al aumentar la demanda por dólar y disminuir la demanda por cualquier moneda nacional, pues lo que va a pasar es que la moneda nacional se pone, digamos que sube el precio del dólar frente a la moneda nacional. La tasa de cambio representativa del mercado se va a aumentar. Entonces, van a tener que pagarse más pesos de cada país por el dólar, que es la moneda extranjera. Eso significa que va a favorecer en cierta forma las exportaciones, porque entonces los productos que se vendan al extranjero, pues van a recibir más dólares, pero las importaciones van a entrar más costosas porque están pagando más dólares por cada producto que se compra. Todos los países en esta globalización en la que vivimos, construimos parte de nuestros procesos productivos a partir de materias primas importadas o digamos que en alguna forma tenemos que ver en todos los procesos con la importación. Por ejemplo, en el tema de la ropa, muchas partes de la tela son importadas, piezas, botones, en fin. En el tema industrial, herrajes, partes digamos, componentes de la industria. Bueno, y casi todos los temas, pues en el agrícola ni se hable de los fertilizantes. Entonces, al ser más alta la tasa de cambio representativa del mercado, lo que va a pasar es que los precios a nivel interno se van a subir y va a haber inflación. O sea, no solamente vamos a tener problemas de tasa de cambio representativa del mercado más alta frente al dólar, sino que adicionalmente se va a incrementar la inflación interna vía los precios de las materias primas que son importadas. En ese orden de ideas, pues el alza o la tasa inflacionaria a la que venimos, pues no va a disminuir,
Y pues sabemos que la inflación afecta directamente el poder adquisitivo de las familias. En ese orden de ideas, pues va a ser mucho más costoso en términos reales. Uno va a la tienda y va a encontrar las cosas, no sé, el producto de México que comen más que todo tortillas, si no estoy mal, Así tortillas y es. todo esto más costosas. Entonces, al precio que ustedes las encuentran normal, de pronto el doble, el triple, y cada vez, digamos que además los productos que más se van a ver afectados en esencia sí son los de la canasta familiar, porque muchos de esos productos tienen componentes importados. Entonces van a tener o todo el país que viva eso, pues va a tener una situación además de falta de credibilidad a nivel internacional, lo que va a afectar los créditos internacionales y nosotros necesitamos el crédito para poder cubrir gasto público. Entonces, en términos de balanza comercial, de balanza de pagos, que es la que representa nuestras relaciones internacionales con el mundo, pues eso va a desfavorecer los datos de la balanza de pagos, en esencia, en términos técnicos para cualquier país. Ahora sí, para México, ¿cómo sería? No, pues para nosotros es una verdadera tragedia, porque ahora les voy a dar el punto de vista jurídico. Todos estos compromisos de las inversiones se formalizan a través de contratos. Y los Sí. contratos, cuando se terminan de manera anticipada, imponen sanciones, sanciones económicas, sanciones pecuniarias. Y cuando nos vamos a un problema judicial, a tener que ir con un juez o a resolver una situación de este tipo con un arbitraje nacional o internacional, estamos perdiendo credibilidad ante la comunidad internacional. Qué sencillo sería entonces que, oye, pues en cualquier momento mando un decreto como los que ya estamos acostumbrados aquí en México en estos últimos años, y los inversionistas están perdiendo su capital. No hay una protección legal, no hay una certeza jurídica de que el Estado pueda garantizar una estabilidad y un compromiso serio, porque muchas de las inversiones son en obra pública, son en proyectos públicos, proyectos que son del gobierno. Cuando son entre particulares, bueno, pues ahí no, sí hay conflicto, vamos, pero entre particulares también se resuelve el tema. Pero cuando hablamos de inversión extranjera, estamos hablando de que interviene en algún momento determinado el Estado. Si el Estado, haciendo uso de su poder soberano, va a estar cambiando, permítanme la palabra, la frase, las reglas del juego, va a estar modificando las políticas en cualquier momento, esto no trae ninguna estabilidad. No hay seriedad y entonces México va a tener que empezar a pagar sanciones, indemnizaciones y daños patrimoniales y morales simplemente por estar interrumpiendo los acuerdos que ya se tenían. Que se han firmado. Costosísimo, costosísimo eso, también. Así que Sí. sí, mi queridísima Se Penélope, afecta, sí, muchísimo. afecta mucho. Así es. Y luego tenemos aquí a A Gilbert. Gilbert, ajá, escribe, los acuerdos y políticas de libre comercio entre países de Latinoamérica no mejora de ninguna manera la economía de los países involucrados, ya que estos acuerdos están dados hacia la especialización de cada país. Bueno, Sí. eso sí, como dirían los economistas, puede ser también relativo. Depende, depende. Pues sí. Digamos que nosotros dentro de nuestra economía latinoamericana tenemos diversidad de productos y de actividades económicas, e incluso dentro de nosotros mismos hay diferencias a nivel tecnológico. Recuerden que la tecnología es el estado del conocimiento. Entonces, en la medida en que hay unos países que tienen un mejor nivel, digamos, de tecnología o de conocimiento, mejor nivel educativo, digámoslo así, pero educación, no me refiero en como tal a la calidad de la educación, sino a lo que genera la educación. Recuerden que la tecnología es cuando yo utilizo mi conocimiento para generar un avance en algún campo. Normalmente este avance puede ser en un campo productivo, científico, social. Entonces eso es tecnología en realidad, es el conocimiento. Por eso es que la cuña comercial que siempre hago es: tengan cuidado de lo que le permiten a su cerebro conocer. Entonces, de la información que Sí, le meten a su cerebro, porque sí. esa información, hoy en día tenemos mucha información basura. Entonces, el conocimiento realmente se convierte en tecnología cuando es un conocimiento válido que aporta. Entonces, ¿qué sucede?
nosotros tenemos en América Latina diversidad o diferentes niveles de conocimiento, de tecnología. Y también distintos pisos térmicos. Hay países en América Latina que sufren estaciones. Colombia no, por ejemplo, tienes pisos térmicos que le permiten diversidad agrícola. Entonces, realizar un intercambio comercial o analizar esas fortalezas que tenemos en el intercambio comercial entre nosotros, hasta ahora en realidad no ha sido muy abordado por los países. Se han hecho algunos acuerdos, se han hecho algunos acercamientos, pero más que otra cosa nos hemos dedicado a competir entre nosotros por los mercados internacionales. Estamos hablando de los mercados de Estados Unidos, los mercados europeos. Más que otra cosa ha sido eso. Que a mirar entre nosotros cuáles son esas ventajas que podríamos brindarnos dentro de nuestro comercio internacional. Por muchos años Colombia y Venezuela fueron aliados comerciales importantísimos y de hecho para nosotros Venezuela era nuestro principal, digamos que nuestro principal comprador. Nosotros a Venezuela le brindábamos muchísimos productos de toda diversidad de productos y por supuesto no estaba el petróleo dentro de esos productos que le brindábamos porque ellos también lo tenían. Entonces, Venezuela se fortalecía con el petróleo, era una de las economías más pujantes de América Latina y tenía mucho poder adquisitivo. Entonces, nosotros íbamos allá y era un mercado muy atractivo para nosotros y teníamos mucho comercio. De hecho, empezó la crisis en Venezuela y uno de los problemas para la economía colombiana fue tener que empezar a buscar otros clientes que reemplazaran a Venezuela, que era un porcentaje súper importante en nuestras exportaciones. Pues relativamente rápido, digámoslo así, en el caso de unos 5 años casi se logró encontrar otras economías a las que llegar y se empezó a diversificar el comercio internacional y luego empezó a tener mucha fuerza para nosotros el sector hidrocarburos, el petróleo. Pero en realidad en ese momento no era nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, digamos que no es que sea malo tener acuerdos comerciales en América Latina, lo que pasa es que no han sido muy explotados, o sea, no se han analizado realmente como las ventajas que podría tener para cada uno de nuestros países. O sea, que hay un mercado gigante que además está en crecimiento, que además es uno de los pocos mercados que está en crecimiento porque sabemos las tendencias demográficas de Europa, que cada vez van más a la baja, mientras que las de América Latina todavía se mantienen. Entonces, aquí hay un mercado importante y pues que lo que se plantea, incluso desde la Comisión Económica de Estudios para América Latina, la CEPAL, es bueno, exploremos ese mercado y miremos cuáles son los potenciales que tenemos a nivel intrarregional. Entonces, no es digamos que depende, no es del todo malo. Sí, eso es muy cierto, ¿eh? Lamentablemente podemos dejar de pensar que lo que estamos haciendo, aunque lo veamos con buenos ojos, siempre va a haber por allí alguien que nos diga, estás haciendo las cosas mal, porque no le damos gusto a todos, ¿verdad? Y a lo mejor traemos esa espinita ahí en el pie clavada de que no lo estamos haciendo bien, pero tienes razón, ¿eh? Sí, sí, no todo es malo, está equilibrado. Vale, Penélope dice, considero que el gobierno que tenemos ha hecho proyectos que no están bien sustentados. Un claro ejemplo, el cambio del aeropuerto que sería en Texcoco y terminó siendo en Felipe Ángeles. Bueno, ahí sí no sé. No sé. Es que aquí se cambia de opinión como cambiar iba yo a decir zapatos, pero no, ¿verdad? A veces no es tan fácil cambiar de zapatos, pero bueno. Ok, Imaginemos algo que calcetines camisa. todos los días. ¿Sí? Ok. Jorge Alberto García. Está muy chiquitita la letra, a ver Sí, si me ayudas, dice, Gis. el corredor interoceánico de Istmo de Es. Tehuantepec, que le Ajá. hará competencia al cruce de Panamá, el superpeso y los yacimientos de litio que están perfilando a México a volver una potencia mundial, aunado a que la semana pasada se encontró un gran yacimiento de petróleo. Todos estos factores tendrán que ver con las amenazas de posible invasión de Estados Unidos a México. No, Yo tampoco nada que ver. creo. No, Yo no. tampoco creo, no lo creo. No, y menos si somos su principal socio comercial. O No, sea, eso no. no, O sea, no. digamos que Estados Unidos además ha tenido una política, realmente no ha invadido países. La única vez que se metió a otro país fue cuando sacaron cuando estaban detrás de Bin Laden.
Sí, cuando sí. tumbaron a este presidente antes de Bin Laden, que ya ni me acuerdo cómo se llama, no sé si lo recuerdas, ay, lo tenía. Espérame, ¿de los Bueno, países árabes? ¿De los sí, musulmanes? de los musulmanes. No ¿En recuerdo Libia? si alguno de ustedes recuerda, por favor, acuérdenos, porque no nos Ajá, acordamos sí. en este Creo momento que del nombre. Lo andaba por ahí en tumbaron, Libia, por ahí. lo Sí, tumbaron y además lo mataron ya sé quién es, espera. sí, sí, El sí, que se sí, metía sí. ahí como topo, ¿no? Que vivía en Sí, los sí, 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 túneles sí, ahí. sí, ese que se les escondía y hasta que llegaron y lo sacaron y lo mataron. Bueno, esa fue una situación, digamos que poco normal, Ujú. poco, digamos que salida de todo el comportamiento de manejo político de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene la política, y menos ahora, con este tipo de gobierno que tiene, de invadir países. Además, tampoco tiene el recurso en este momento, puede que tenga el recurso militar, pero Estados Unidos es uno de los Sí, países más endeudados en este momento en el mundo. También tiene sus propios problemas inflacionarios, tiene sus propios problemas políticos en este momento y sus líos migratorios. Entonces, en este momento, y sobre todo mucha inestabilidad social y política, en este momento Estados Unidos, menos que en cualquier época de la historia, va a estar dispuesto digamos que invadir otro país. Tengamos en cuenta que sí ha sido una estrategia que han utilizado los presidentes estadounidenses en algunas ocasiones, no de invadirlo como tal, sino de enviar tropas, de reforzar ejércitos y todo este cuento, como una forma, en cierta manera, de distraer a la opinión pública de sus problemas internos. Digamos que no es solo una estrategia de Estados Unidos, sino que es una estrategia que se ve en casi todos los gobiernos, ¿no? Cada vez que hay un problema de fondo importante en un estado, pues lo que hacen es distraer o dispersar la atención sobre el primero que preste la oportunidad o ujú, la ocasión de poderlo hacer, ¿sí? así. Pero eso no es una política de Estados Unidos, no es una política de Estado y no va a ser una tendencia. Pero los aspectos que mencionas ahí sí me parecen un potencial importante de crecimiento de la economía mexicana. O sea, todo lo que mencionas allí sí son, digamos que aspectos que podrían, bien manejados, ser un potencial de crecimiento importante para la economía mexicana. Bien manejados. Así lo has dicho y es lo correcto, Bien efectivamente. manejados. Dice Sí. Penélope, la canasta básica sube y el sueldo mínimo también, pero no proporcionalmente. Y ¿A no qué te debería referirás? subir. Oye, pero que no debiera de subir porque eso descontrola toda la economía. Sube el sueldo y suben los precios, y sube el sueldo y Saddam suben los Hussein, precios. gracias. Ah, Casi no. exacto, Gracias, Saddam exacto. Hussein, gracias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. justamente, Saddam Hussein. Aranzazú, las perspectivas de crecimiento de parte de organismos internacionales apuntan a una reducción en el ritmo de expansión de la actividad económica en este 2023, justo lo que mencionabas tú, Gis. Y se espera una gradual recuperación durante 2024. La pesimista de Rosa María dijo que no. Yo la verdad lo veo Yo muy también digo difícil. que no. La verdad es que no. No es que sea uno pesimista, lo que pasa es que hay que leer el panorama macroeconómico y el panorama Sí. macroeconómico, pues en este momento no tiene perspectivas de crecimiento. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, la inflación en el mundo entero. Esa es la primera. La inflación, ¿por qué? Porque la inflación afecta el poder adquisitivo de las familias. Entonces ya está tocando, la parte macro toca la parte micro. Cuando hay problemas de poder adquisitivo en una nación, cuando la gente no tiene cómo comer, entonces hay protestas sociales. Eso es una situación que muy probablemente vamos a empezar a ver en el 2024, si no a finales de este año. Cuando la gente no tiene cómo llevar a su casa el recurso, por más que trabaje, por más que tenga, digamos que un soporte, pues la gente va a salir a las calles, que es lo que hemos visto en el mundo entero en estos últimos Ujú. tiempos. Entonces, el que la gente salga a la calle, pues aún ralentiza más la economía porque no permite el libre funcionamiento de la producción. Y siempre les he dicho a mis estudiantes, para repartir los peces y los panes, Cristo primero los multiplicó. Entonces, si Ujú. no hay producción, no hay repartición. Entonces, si hay protestas sociales, si hay este tipo de situaciones, pues tampoco ayudan a que haya un sistema productivo que funcione normalmente. Adicional a eso, está el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que aunque desafortunadamente para la mayoría de nosotros se ha vuelto paisaje, en todo caso existe y sigue afectando la productividad
de fertilizantes, de alimentos y de hidrocarburos a nivel mundial. Sigue afectando sobre todo la economía europea. Y la economía europea, pues es una de las grandes economías del mundo, es uno de nuestros grandes mercados a nivel latinoamericano, y pues al verse afectada la economía europea, pues también nos vamos a ver nosotros afectados vía el comercio internacional y vía los acuerdos y las compras que nos puedan hacer. Por otra parte, también está el tema de la incertidumbre política, que es un tema bastante importante en todo el mundo entero. Entonces, en todos los países ya no podemos decir es que es en Colombia, es que es en México, no, eso ya está pasando por todo el mundo entero. Entonces, esa incertidumbre política, pues también, digamos que no permite a los mercados tener una estabilidad. ¿Quiénes son los mercados? Los mercados traducidos son los inversionistas, las personas que tienen el dinero. Pues cuando dicen, ay, los mercados no están muy seguros o hay inestabilidad en los mercados, lo que nos están diciendo es, los inversionistas, los de la plata, no saben qué hacer con su dinero. El alza de las tasas de interés por el tema de la inflación a nivel mundial hace que los inversionistas o los mercados empiecen a buscar esos capitales, esos lugares donde hay mayores tasas de interés y empiecen a migrar de los distintos países. Entonces, esa inestabilidad también de capitales, pues no va a permitir que hayan proyectos a largo plazo en los países. Por otro lado, la mentalidad cortoplacista que hemos tenido toda la vida en todos los gobiernos, no hay gobiernos que hayan planeado, por ejemplo, que van a hacer este proyecto que están haciendo tan grande, que es un proyecto que, como decimos, tardará por ahí unos 10 años y eso contando con... Yo cuento con una experiencia en Colombia, fue que alguna vez cuando las obras se hicieron rápido, era porque era una empresa mexicana que se había contratado. Y como ellos trabajaban de día y de noche, hicieron la obra en los 6 meses que prometieron y quedó súper bien. Por supuesto, no los volvieron a contratar porque les dañaba el negocio. Entonces, si hacen la obra, la obra no se va a hacer, una obra de esas dimensiones no se va a hacer en corto tiempo, supongamos que este gobierno no quedara, sino quedara otro, muy seguramente no va a continuar con la obra, muy seguramente, porque aquí no hay mentalidad de largo plazo en ningún estado, o sea, ni en derecha, ni izquierda, ni centro, ninguno. Entonces, al no haber mentalidad de largo plazo, pues no se planea o no se piensa en las obras que efectivamente van a servirle al crecimiento económico de una región. Entonces, todos esos factores pues hacen que sea un problema, que sí sea, digamos que las expectativas no sean las mejores, ¿no? No Eso es sean, cierto. o sea, en Oye, qué términos buena, económicos, ¿no? Estamos hablando en términos sí. económicos No, únicamente. qué buena radiografía nos diste, Gis, la verdad, ¿eh? Muy bien, Es que no. todos los puntos y todas las IES, o sea, es que es cierto, tocaste los temas más sensibles de lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, sí, en el Sí, mundo. sí. Y luego todavía Nidia nos pregunta que si la invasión de China en Taiwán es una posibilidad, llegar a suceder, podemos estar más cerca a la recesión. Es que ya estamos en la recesión, mi niña linda. Sí, ya. Pues que no ha llegado al punto culmen, lo más grave, pero sí, ya estamos en la recesión. Lo que pasa es que ahí hay una tensión que lleva muchos años, ¿no? China-Taiwán. También Sí. China está como midiéndole el pulso al tema de Rusia y Ucrania. Es Ujú. decir, está esperando a ver, China en los primeros días de la invasión de Rusia y Ucrania está súper pendiente qué pasaba, cómo eran las sanciones que le ponían, qué hacía la comunidad internacional, si llegaban a atacar, a ver ataques bélicos o qué de parte de la comunidad internacional, como para ver, bueno, si se quedan, se quedan quietos y permiten que Rusia pues invada Ucrania, entonces pues nadie hará nada con Taiwán. Exacto. Eso es como una de las expectativas, pero lo que pasa es que Taiwán es la fábrica de microchips del mundo. Del Entonces, mundo. si China invade Taiwán, pues no estará afectando, digamos que al invadir Rusia, Ucrania, claro, nos afectó a todos por el tema de los fertilizantes, de los alimentos, es una afectación impresionante, pero podría ser incluso un poquito mayor la afectación si China invade Taiwán. Entonces ahí las reacciones sí podrían ser un poco distintas.
Entonces, eso hace parte de que China tampoco lo haya considerado del todo. Además, la economía china en este momento, como todas, está en recesión. Y eso afectaría el tema de una posible invasión, porque para poder invadir necesitaría mucho recurso. Entonces, digamos que no lo tiene en este momento China, pues no es que no lo tengan en términos de no tener de dónde sacar los recursos, pero es una economía que está en recesión en este momento, sobre todo por su política cero COVID. Eso la ralentizó muchísimo, teniendo en cuenta además que China era la fábrica del mundo, todavía lo sigue siendo, pero ante el tema de la política cero COVID y ante el tema de, además, una política que implementó de fortalecimiento de la industria nacional en este momento, que ellos quieren volver a brindarle garantías a sus empresarios internos, pues está subiéndole los impuestos a los externos, que era uno de los atractivos que hacía que China fuera la fábrica del mundo. En ese orden de ideas, pues ya empezaron a generar fábricas en India, en otros países, entonces, donde la mano de obra además en India es muy barata. Entonces están generando fábricas en otros países con la posibilidad de pensar en migrar de la economía china. La economía china, hasta que no se abrió al capitalismo, no creció. China era una economía comunista que no tenía crecimiento. Pero un presidente que estudió en Estados Unidos llegó allá y dijo, no, pero hagamos un híbrido. Mezclemos comunismo y mezclemos capitalismo. La parte de febril, fábricas, la convirtió en capitalista y permitió la llegada de inversión extranjera directa y permitió y les dio facilidades y bueno, un poco de cosas que lograron el milagro chino, lograron que China creciera a lo que es y se convirtiera en la fábrica del mundo. Pero, pues con los años la cosa cambió, cambiaron de gobierno, se murió este presidente, llegó el que tenemos dice, no, yo quiero volver a proteger la industria nacional y eso genera impuestos a los extranjeros, pierden garantías, los salarios en China crecieron porque es que ahora ya hay gente especializada y eso hace que se vuelva más costosa la productividad para los empresarios allí. Entonces, pensar en que China haga una invasión en Taiwán también es una situación que dado la situación política y económica que enfrenta, pues no está tan cercana. O sea, sí está la amenaza y causa tensiones y presiones. Además, sabemos que hay inestabilidad en el pensamiento también, como dices, como pienso una cosa hoy, pienso otra mañana, pero en términos prácticos y técnicos, en este momento, pues no sería como el primer recurso que tendría. Y nos tira todas las bolsas, imagínate, o sea, toda la inversión. No. Mejor no pensemos en eso. No sería. No sé si alguien más tenga preguntas por acá. No veo más en allá el en el chat. chat ya no hay. Ya no hay Y en el chat. acá, Y nos manos sentimos... levantadas. No. Oye, qué Listo. hermosa clase, ¿eh? Más bien fue un tipo conversatorio y me encantó. Me encantó, sí, me gustó más esta. La próxima la organizamos así. Sí, exacto. Y damos muchas gracias porque quiero decirte, Gis, que nos acompaña parte de nuestro claustro docente aquí en México y nuestra coordinadora central de carrera están aquí presentes y agradecemos muchísimo el que hayan estado presentes y nos hayan acompañado. Vale. Pues nada, maestra Rosa, muchas gracias como siempre, un placer contar contigo. Sé que mis estudiantes que no hablaron mucho, pero pues ahí están pendientes, les enriquece mucho. Ah, bueno, ahí están escribiendo que les pareció muy bien. Qué bueno que les Entonces, gustó. Gracias. Entonces, nada, Gracias, pues Clau. esperamos contar contigo el próximo semestre porque nosotros ya estamos a punto de parciales y ya casi terminamos. Para poder continuar con esta historia que cada vez se pone más interesante, ojalá. Pues yo confío mucho en Dios y sé que Él es el dueño de la historia. Espero que todo, pues, aunque las perspectivas económicas no pinten muy bien, pues confío en Él que las cosas tengan una solución. Entonces, pues nada, me encantó estar contigo nuevamente y con todos ustedes, compartir con todos los estudiantes. Y pues esta clase yo la bajo a YouTube y luego la publico para que quien quiera de pronto retomar algunos temas lo pueda hacer para compartir el enlace. Muchísimas gracias. No, nos sentimos muy honrados. Gracias por recibirnos allá en el Poli de Colombia. Gracias a todas y todos ustedes allá en Colombia. Siempre bienvenidos aquí con un abrazo caluroso y fraterno. Bienvenidas aquí a México. Y sí, nos vemos el próximo semestre, Gis. Lo vamos a hacer tipo conversatorio o hacemos un panel. Algo íbamos, algo haremos. Buscamos y nos conseguimos otro profe de otro país para poder traer otra perspectiva también.
y de pronto de Brasil creería yo que por ahí hay contactos, entonces lo buscamos. Se me antoja, Vale. sí, claro. Bueno, gracias por Vale. sus hermosas palabras ahí en el chat. Gracias a todas y todos. Un abrazo fraterno. Cuídense. Gis, Que Dios todo los mi cariño. bendiga. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta pronto. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Gracias, linda noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que Chao. estén bien. Gracias. Gracias.